Ya, les damos la bienvenida y agradecemos a cada uno de ustedes por participar, por darse el tiempo de venir al seminario y participar con nosotros de este segundo café teológico que estamos haciendo como la red teológica de estudiantes. Así que muchas gracias y bienvenido de nuevo al seminario de la Alianza Cristiana y Misionera, a quien también agradecemos por el espacio. Bueno, nosotros hemos titulado estas charlas de café con aroma teológico. El nombre con el que titulamos esta actividad busca ser un espacio agradable de conversación y del diálogo en torno a temáticas atingentes a nuestros estudios y a nuestra búsqueda constante bíblicos-teológica. Por eso nuestra idea es ir discutiendo sobre los temas que ponen en la mesa autores como Javier Ortega, que va a ser presentado en breve, y otros profesores, pastores que están siempre constantemente buscando refrescar la teología en Chile. Entonces presentamos ahora a Javier Ortega. Javier Ortega es chileno, doctor en teología por el Instituto Universitario ICEDET, licenciado en Teología por la Facultad Evangélica Teológica, CTE de Chile, bachiller superior en Teología por el Seminario Teológico de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en Temuco, pastor ordenado de la misma iglesia y profesor de Sagradas Escrituras en el seminario en el que estamos reunidos hoy y de la Facultad Teológica Evangélica de Chile, la CTE. Asimismo, es scholar de la Universidad de Lanham Internacional y miembro del Comité de Traducción de NBI del 2022 y miembro fundador de la Sociedad Evangélica Protestante de Teología, SEPTEOL. Sus intereses de investigación hacen foco en los estudios bíblicos neotestamentarios y en el último tiempo investiga las implicancias que tiene para dicha disciplina los estudios de oralidad, memoria y formación del Nuevo Testamento. Es autor del libro A otros digo yo y no al Señor, su primer libro, ¿sí? Su primera producción. Es colaborador también en artículos publicados en la revista de la Comunidad Teológica y autor del libro que nos convoca hoy, El Evangelio de Juan y la Iglesia Imposible. Bueno, para comenzar, agradecer al profesor por el valioso aporte exegético que el libro hace al estudio teológico y el acercamiento que nos hace y cómo nos introduce a través del análisis narrativo al mundo, a la ideología y a la teología de esta comunidad juánica y que defendía tanto. A esta teología que la comunidad juánica defendía tanto. Sin duda es un libro que nos ayuda a mantener esas huellas que de la comunidad juánica, unas huellas tan particular, ¿cierto? Y que una identidad que la comunidad no quería perder. Es un aporte sin duda también para mantener vigente la necesidad que tenemos de reconocer al Paracleto como el único sucesor de Jesús hoy. Pensando entonces en esta idea a la que el Evangelio de Juan nos invita, quisiéramos que nos hablara el profesor un poquito sobre esta idea de la iglesia imposible, esta imagen que nos quiere introducir el título. Uh-huh. Bueno, antes que todo, Ana María, muchas gracias. Gracias a la red por la invitación, por la excelente idea de hacer estas cosas y por todo el fervor teológico que esto viene levantando en Chile hace bastante tiempo y por lo demás es algo reconocido por colegas en diferentes partes de América Latina. La idea esto de la iglesia imposible y el Evangelio de Juan tiene que ver con la particular eclesiología, digamos, que se trasluce en las narraciones del cuarto evangelio. Como la mayoría conoce, digamos, siendo ustedes estudiantes de teología o vinculados con la teología, de alguna manera, en el cuarto evangelio no hay narrativa del llamamiento apostólico, por ejemplo, y no hay apóstoles en estricto rigor. En el cuarto evangelio no es Pedro el que recibe ningún tipo de nombramiento específico, no recibe una comisión específica al estilo que sí lo reciben los evangelios sinópticos,
Entonces parece ser que la forma de configuración de esa iglesia es tremendamente horizontal. Y eso se refuerza fundamentalmente con la idea esta de que cuando Jesús tiene que presentar un sucesor, alguien que va a seguir con los discípulos una vez que él haya partido, propone al Paracleto. Entonces, esto que tú bien mencionas, ¿no? El Paracleto es el único sucesor de Jesús, es probablemente en Juan una de las cuestiones más potentes y desmanteladoras, digo yo, de todo intento. Vamos a partir diciendo eso, luego hay que matizar estas cuestiones, de todo intento de construir estructuras jerárquicas. Si el único sucesor de Jesús es el Paracleto, luego no es posible establecer otro tipo de sucesores que ocupen el rol de Jesús, subordinando al resto de sus hermanos a él. Una serie de imágenes más que están presentes en el cuarto evangelio avalan esta idea, una forma eclesiológica tremendamente horizontal, la idea de que todos los pámpanos están pegados a la vid de forma simultánea, no hay mediadores entre la vid y los pámpanos, todos son ovejas, hay una sola puerta, hay un solo pastor, etcétera, avalan esta idea. ¿Y por qué eso es imposible? Pero es un imposible entre paréntesis, porque parece que bien temprano esa propuesta eclesiológica empezó a desbaratarse. Para el siglo II de la era cristiana, el modelo de política eclesial que se instaló en el cristianismo fue el contrario, fue uno altamente jerárquico, ¿no? Propuesto un poco por Clemente de Roma, con el cual yo polemizo, si es que se puede polemizar con un padre de la iglesia en el libro, y otro poco por Ignacio de Antioquía, ¿no? que establecen esta forma de episcopado. Así que esa es un poco la historia del título. Y es imposible, entre paréntesis, porque el hecho de que el Evangelio no haya sido suprimido del canon, de alguna forma es el reconocimiento, no sé si inconsciente o no, de la Iglesia, de que es necesario recordar una y mil veces que el único sucesor de Jesús es el Paracleto, ¿no? Ni siquiera un apóstol. Entonces, el cuarto evangelio se convierte en este sentido en una molestia permanente para el cristianismo que, aunque adoptó otro modelo, no pudo eliminar, o tal vez no quiso eliminar, esta otra tendencia que coexiste con la principal. La idea de que existe otra forma de ser iglesia propuesta por la comunidad joánica. Así que bueno, ahí está el juego de lo imposible y del paréntesis. Profesor, antes de terminar esta parte, ¿por qué es necesario escribir este libro hoy? Esta temática, ¿por qué hacerla bueno, nacer? Tal vez podría contar el origen del libro. Yo era profesor esto tiene que haber sido el 2006 o 2007, yo era profesor de literatura joanina acá precisamente, y también era pastor de una iglesia, y se me aparecía, y esto estaba pasando en Chile también y probablemente sigue pasando, ¿no? Se me aparecía la imagen de que las formas de ser iglesia y los modelos que se proponían como ejemplo a los pastores que en esos años éramos más jóvenes, eran modelos donde el pastorado se presentaba de una forma bastante cercana a lo que sería un gerente general, ¿no? Alguien que administra una empresa, que designa funciones y que finalmente termina viendo a los hermanos de su iglesia como funcionarios al servicio de un proyecto personal. Se hablaba de tu visión pastoral, se hablaba de la iglesia que quieres que seamos, se hablaban en estas lógicas, digamos, y en esos términos. Y entonces, eso ya me resultaba bastante incómodo en la vida pastoral. Y lo que se dio en el curso,
y en el diálogo del curso es que fuimos descubriendo precisamente que el cuarto evangelio realmente no cuadraba no se prestaba como sustento de esa forma de ser iglesia. Entonces, el origen de la pregunta por una eclesiología diferente surge de la vida cristiana en la que yo participaba en ese momento y del diálogo con otros estudiantes que provenían de diversas iglesias evangélicas del país y que estaban experimentando algo parecido. Yo lo experimentaba como pastor y ellos lo experimentaban como miembros de sus iglesias. No recuerdo si tenía estudiantes pastores en ese momento, pero nos resultaba incómoda la forma que se proponía como modelo eclesiástico y más incómodo nos resultó, digamos, descubrir que el cuarto evangelio no se prestaba como sustento. Así que la pregunta parte un poco por ahí. Cuando decido hacer el doctorado, y soy aceptado en ICEDET, el tema lo tenía en la cabeza, entonces lo propuse como tema de investigación. Y claro, empezó a tomar un cuerpo que no había yo sospechado. Por un lado, la cuestión metodológica. El Evangelio de Juan es una narración, por lo tanto requiere herramientas apropiadas para analizar narraciones. Y por otro lado, estaba la conciencia, especialmente en América Latina y la teología latinoamericana, que las narraciones nunca son neutras. Las narraciones siempre están al servicio de algo que se quiere comunicar. Por lo tanto, se necesitaba una metodología que también analice de qué manera esta narración del siglo I pretendía modificar la sociedad de su tiempo. Así es que había que encontrar algo que nos permitiera analizar las narraciones, pero analizarlas como objetos culturales, por un lado, y como intentos de cambiar elementos de su sociedad. Yo ahí entré en diálogo con autores que proponían esto, Frederick Jameson, por ejemplo, que ustedes habrán leído esto en la primera parte del libro, que proponía un modelo para entender las narraciones como objetos ideológicos, digamos. Entonces yo tomo bastante de Jameson, pero me separo de él en otros elementos. Y dialogo con Foucault y con Laclau y con una gama de autores que proponen elementos narrativos y fusiono esto pretendiendo haber creado una metodología que nos permite analizar narraciones como elementos de cambio social. Entonces, claro, esto fue una bola de nieve. Lo que partió como una intuición en un salón de clases se convirtió en un proyecto de investigación, primero de un método, que yo creo que es el gran aporte de mi tesis, un método socioinformado o social y narrativamente informado, que luego se pregunta qué es lo que el cuarto evangelio quiere cambiar y cómo propone ese cambio. Bueno, en ese momento del cómo propone ese cambio es donde surge la figura del Paracleto como la gran bandera, significante vacío voy a decir, que se utiliza como la bandera de lucha de todo el cristianismo joánico frente a lo que yo pienso que es un enemigo que se levanta más o menos en la misma época, que es el cristianismo representado por Clemente de Roma. Entonces, bueno, es un origen doble. El salón de clases, la pastoral, la vida eclesiástica, y luego la biblioteca de ICEDET, digo yo, que es el espacio donde la bola de nieve empieza a tomar sus contornos finales. Así surge. ¿Y por qué esto es importante hoy? Yo tengo la impresión de que, bueno, yo la tesis la terminé y la defendí el 2012, y parece ser que ciertos acontecimientos en la vida de la Iglesia no están cambiando y sigue estando la necesidad de replantearse si acaso hemos levantado nuevos sucesores de Jesús, digamos. Sigue siendo necesario reflotar el cuarto evangelio como un texto donde se nos propone una eclesiología polémica con las eclesiologías o las políticas eclesiales
actuales. Digamos, la práctica obliga. Y por otro lado, sigue sin haber producción teológica. No la había el 2012 y no la hay todavía, que tematice el tema del Paracleto en términos socionarrativos. Esto en América Latina es muy extraño porque el gran aporte a la teología mundial, que surge de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, la teología de la liberación fue probablemente la teología más importante en el mundo en la segunda mitad del siglo XX, el gran aporte es precisamente el análisis socioinformado de los textos. Y no está habiendo más producción de ese tipo. Así que sigue siendo necesario retomar la idea de aplicar estos métodos socioinformados a los textos bíblicos y ver cómo los textos funcionaron en su tiempo como mecanismos de comunicación. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Sanján, soy estudiante de este seminario, estudiante de teología de este seminario, y mi pregunta relacionada a su libro es la siguiente. Al analizar la historia de la Iglesia, y obviamente en este análisis se agradece la lectura de su texto, nos damos cuenta que muchas veces el Paracleto haya sido socavado, ahogado e ignorado por una eclesiología en la cual la prioridad ha tenido en el templo los ritos, las jerarquías, el poder y los dogmas de la tradición. ¿Será posible trabajar por una eclesía más horizontal, en que la institución está al servicio del organismo, pensando y actuando menos a favor de ella misma y más a favor del reino de Dios, de la justicia y equidad, del prójimo, del despreciado y del desechado? O sea, en el fondo, ¿cuál es el camino que debiéramos seguir como iglesia en términos generales, como iglesia evangélica, iglesia católica en este siglo XXI? ¿Cuál es el camino a seguir para desarmar esta situación? Uh-huh. Bueno, gracias por la pregunta. Y yo pienso que las características que mencionas de este horizonte ideal de la Iglesia no surgen únicamente del Paracleto. Lo cierto es que si hay una imagen de Dios que cruza desde Génesis hasta Apocalipsis, probablemente en todos los cánones, es la de un Dios que se acerca al despreciado, al desechado, a los que mencionaste, digamos. Probablemente no sea necesario focalizarse solo en el Paracleto para lograr eso. Pero hay que volver a la Biblia, digamos, yo partiría de esa base. Es muy importante recuperar esta memoria de la revelación de Dios conservada en las Sagradas Escrituras, y para encontrarnos con este Dios que si ha revelado algo de sí mismo es su interés de vincularse con precisamente aquel que es despreciado y desechado por los sistemas, incluso los sistemas cúlticos propios del judaísmo del Segundo Templo y también del cristianismo. Claro, en el cuarto evangelio, el Paracleto, tal como yo lo entiendo, sirve para el concepto Paracleto, porque recuerda que el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, pudo haber escogido la palabra neuma para referirse al Espíritu. Escoge Paracleto, y es el único en toda la Biblia que lo hace, ¿no? Aparece en el cuarto evangelio y en la primera carta de Juan. Usa este concepto y al usarlo lo carga de una serie de significados que hacen que el Paracleto sea el significante que concentra esperanzas de las comunidades juánicas
y son esperanzas que tienen que ver fundamentalmente con política eclesial. La política eclesial que surge de esta manera de cargar el significante Paracleto es una horizontal, que tú mencionabas. Si hay una manera en que podamos recuperar ese sentido de la lectura del cuarto evangelio, pues nosotros leemos el cuarto evangelio y la podemos leer para cualquier cosa, pero si hay una manera de recuperar eso, es recuperar esa lectura histórica del cuarto evangelio, ¿no? Una exégesis que entienda que el cuarto evangelio fue escrito en un momento de la historia, que es una narración, que las narraciones no son neutras, que tienen un sentido y que por lo tanto deben analizarse también en su intención ideológica. Por eso creo que es importante el método que propongo en el libro, ¿no? Porque si pudiera ese método aplicarse a las narraciones del resto de la Biblia, probablemente podríamos sacar elementos similares a los que vamos descubriendo en el cuarto evangelio. Ahora, eso es problemático porque desde el siglo II para adelante, rápidamente el término Paracleto se convirtió en sinónimo de Espíritu Santo y se perdió el uso original que le estaba dando el cuarto evangelio. Y entonces al confundirse, al ser tratado en la teología cristiana de forma indistinta, Espíritu Santo Paracleto, termina hablándose del Paracleto como el dador de los dones, por ejemplo. Termina hablándose del Paracleto como el santificador, por ejemplo. Y se pierde de vista que cuando el cuarto evangelista escoge usar el término, lo carga de sentidos donde no están, el de santificador, por ejemplo, o el de dador de los dones. Y eso se hace, debemos entenderlo así, a propósito. Entonces eso es lo complicado a estas alturas. Alguien me recomendó en algún momento de la tesis seguir la himnología cristiana, seguir a lo largo de la historia de qué manera los himnos tematizaban la cuestión del Paracleto. Porque nos encontramos con que había desaparecido este uso y como lo muestro en el libro, solo aparece en contados momentos de la historia del cristianismo. Entonces alguien me dijo, tal vez habría que buscar los himnos, y efectivamente hay himnos cristianos que usan el concepto. Ven, oh santo Paracleto, danos hoy tu santa unción. Pero lo usan de forma equivocada. O sea, lo usan precisamente sin tomar en cuenta que la palabra se está usando en la Biblia con un sentido completamente diferente. Bueno, yo creo que hay una tarea de los teólogos, por eso no debemos matar a los teólogos. Ahí hay una tarea que los teólogos, especialmente los teólogos con especialidad en Sagrada Escritura, debiéramos seguir haciendo. Tenemos que volver a las Sagradas Escrituras y encontrarnos con esa comunicación original, con esa, no voy a decir intención de los autores originales en un sentido romántico, sino con las posibilidades interpretativas que existieron en la época en que los textos fueron escritos. Probablemente al hacerlo volveríamos a descubrir que solo se puede usar el concepto Paracleto cuando se está dispuesto a polemizar con estructuras jerárquicas altamente verticales, con intentos de mediar la vinculación entre el pámpano y la vid, o de crear nuevas puertas para el redil donde se había dicho que había solo una. Entonces, pienso que habría que tener un poco más de temor al usar el concepto Paracleto, pero no es posible si no volvemos a los textos y respetamos sus sentidos primigenios, ¿no? Y luego entonces hay que hacer el recorrido y volver al presente con las intuiciones que surjan de esa lectura.
Creo que eso es lo que podemos hacer por ahora. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos participantes de esta charla. Mi nombre es Anier Polo y también integro el cuerpo de estudiantes de este seminario de la Alianza. Quisiera preguntarle a nuestro profesor Javier en cuanto al libro y el texto que escoge desde los capítulos 13 al 17. Finalmente, en el capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos para que no sean quitados del mundo y sean más bien guardados del mal. Entonces, aparte de los análisis profundos de los textos como Sagrada Escritura, ¿cómo plantea o de qué manera un alejamiento a la política eclesial que, en su afán de controlar sus miembros ante tal exposición, asume la figura fiscal del Paracleto? Si entendí bien la pregunta, ¿cómo evitar que este guárdanos del mal signifique una vigilancia de la Iglesia respecto de esa figura fiscal del Paracleto del Espíritu Santo? Que la Iglesia asume la figura fiscal. Bueno, partamos siendo humildes. Yo lo digo también en el libro, ¿no? No se puede hacer teología ignorando los otros 26 libros del Nuevo Testamento. Digamos, sería un tremendo error suponer que lo que aparece en el Evangelio de Juan es lo único que debe determinar la praxis de la Iglesia, ¿no? La Iglesia sí está llamada a velar por la salud espiritual de sus integrantes. Todos los hermanos y hermanas somos llamados a eso, ¿no? Efectivamente. Claro, lo que hace el libro 27, o sea, lo que hace el cuarto evangelio, es decirle a esa iglesia que al hacer esta tarea no puede hacerlo con la soberbia de sentirse Dios respecto de los integrantes de su propia comunidad, ¿no? De sus hermanos y sus hermanas. Entonces, claro, el cuarto evangelio asigna al Paracleto esta tarea de fiscal que consiste en demostrar la culpabilidad del mundo. Esa es la tarea de fiscal que cumple el Paracleto, y claramente la Iglesia se ha visto frecuentemente tentada a entrar en sendos debates polémicos, apologéticos, para demostrarle a todo el mundo por qué está equivocada, y se mete en temas de la ciencia, y se mete en cuestiones éticas, y se mete en todos lados. Entonces, claro, como digo, no se puede hacer teología sin los otros 26 libros, y efectivamente ahí sí somos llamados a dar cuenta de la fe y todo eso. Pero tampoco se puede hacer teología saltándose este libro 27, donde se nos dice que la tarea del Paracleto es esta de convencer al mundo de pecado. Hay un himno presbiteriano, pero popularizado por los pentecostales en realidad, pero es de origen presbiteriano, donde se recoge muy bien esta idea, ¿no? Esta idea de sembraré la simiente preciosa y dejaré el resultado al Señor. Uno podría preguntarse si en el autor presbiteriano estuvo la reflexión esta de que el fiscal es el Paracleto, ¿no? El que convencerá al mundo de pecado. Probablemente sí, no sabemos. Pero el himno encierra una verdad gigantesca. Definitivamente no somos nosotros los que somos llamados a convencer al mundo de pecado. Eso podría decir respecto a este rol de fiscal que se asigna en el cuarto evangelio al Paracleto y no a la Iglesia, al Paracleto, y respecto de la atribución que la Iglesia hoy día a veces se da de creer que es la fiscal, la encargada de demostrar la culpabilidad de las personas, ¿no? A veces además esto se hace con saña, ¿eh? Y con arrogancia específicamente, ¿no? Sí. Falta esta sensibilidad bíblica, el que esté firme mire que no caiga, eso se nos olvida, y entonces sí nos encanta mostrar la culpabilidad del resto, no la nuestra.
Mi nombre es Daniel Medina, estudiante de IBN. Quiero hacer una pregunta en relación a otra caracterización del Paracleto como el maestro, como este único realmente autorizado sucesor de Jesús, el maestro de los maestros, de poder enseñar y tener esta justificación de que su procedencia es divina. Quiero hacerle la pregunta a usted como pastor y también como profesor de estudiantes de teología. ¿Cuáles son los desafíos que involucra esta reinterpretación del Paracletos como el maestro en materia de educación teológica? Desafiante. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ya en la época del Cuarto Evangelio, lo que está pasando, yo sitúo el Cuarto Evangelio hacia fines del siglo I, cerca del 96, más o menos del siglo I. Lo que está pasando hacia fines del siglo I es que se está construyendo una forma más o menos concentrada, por decirlo de esta manera, de cristianismo. No existe la gran iglesia, no existe la ortodoxia, ni existe un único cristianismo. Existen diversas formas de cristianismo todavía, pero sí ya van apareciendo ciertos credos, ya han empezado a aparecer bien temprano ciertos credos, y en torno a esos credos parece que se va construyendo ya una forma más o menos unificada, pero no completamente unificada, de pensamiento cristiano. Eso depende de los maestros de la iglesia. Y entonces se van construyendo formas de entender la fe que ya van quedando en posición de decirle a otras, ustedes no, nosotros sí, ¿no? Me parece a mí que la idea de caracterizar al Paracleto como maestro tiene que ver con un intento de polemizar también con esa prepotencia teológica bien temprano, ¿no? No es posible que un grupo de personas autodenominadas o colegiadas se pretendan los poseedores de la doctrina correcta respecto de Cristo. Por tanto, la comunidad juánica manifiesta que quien sí es el maestro autorizado es el Paracleto. Al decir eso, lo que está diciendo es que no lo son los otros obispos que en la época se están levantando como grandes autoridades de la Iglesia. Uno de ellos, Clemente de Roma. Entonces, pensando en nuestros tiempos, la cuestión es la misma. Yo creo que la teología, a estas alturas, debe haber aprendido la lección de que no es a Dios al que está poniendo sobre el microscopio, ¿no? Ya Bultmann tenía este conflicto en el periodo de la guerra. Se tiene que hablar de Dios porque de eso trata la teología, pero no se puede. Es un problema terrible. No hay forma, el teólogo tiene que hablar de Dios, pero es imposible. Entonces, Barth fue más claro, no es posible. Ningún ser humano va a poder hablar de Dios. Por eso Dios tiene que hablar de sí mismo y se revela en su palabra. Entonces, ya a estas alturas los teólogos debiéramos haber aprendido esta lección. Si de alguna forma pudiéramos ser nosotros los sabios de la Iglesia, no me refiero a los teólogos profesionales, sino a los cristianos que estamos viviendo nuestro compromiso cristiano en la comunidad de fe, y vamos creciendo y pensando una y mil veces la fe. Si de alguna manera somos nosotros los sabios de la Iglesia, esa enseñanza que entregamos tiene que hacerse con todo el temor y temblor, para usar esta imagen cristiana posible. No haber podido eliminar del canon el cuarto evangelio posibilita que nuestra enseñanza, si somos honestos, sea siempre problematizada por esta idea de la posibilidad de estar equivocados. Siempre, ¿no? Por eso todas las teologías son temporales, son clausuras hermenéuticas temporales, que basta que pasen un par de años, nuevas experiencias en la vida para que sea necesario
releer nuestras propias proposiciones teológicas y ampliarlas. Entonces, nuestra enseñanza, hay que decirlo, a diferencia de la del Paracleto, o nuestra docencia, o nuestro carácter de maestros, a diferencia del carácter de maestro del Paracleto, tal como lo confesaría la comunidad juanina, es una muy secundaria. Es una caracterización muy secundaria. Nosotros somos testigos de aquello que Él nos testifica primero. Nosotros somos maestros de aquello donde Él es el gran maestro, sucesor de Jesús. Así que bueno, yo no creo que esto sea problemático, bueno, puede serlo, pero no creo que sea problemático para quienes están haciendo teología a estas alturas de la vida, ¿no? Si tal vez el problema es cuando producto de tu soberbia personal no quieres leer a tus colegas teólogos a lo largo de la historia. Entonces nunca te enteras que Barth y Bullmann ya resolvieron este tema, ya nos dijeron que esto era muy problemático. O cuando te desconectas de la palabra, también. No te enteras nunca que el cuarto evangelio nos dijo que, Jesús, ¿no? Que sería el Paracleto el que enseñaría las cosas que los cristianos no eran dados a entender todavía en ese momento. Pero a veces conscientemente tomamos la decisión de no vincularnos ni con los teólogos pasados ni con los textos bíblicos. Entonces, no sé qué tanto se puede hacer cuando esas decisiones se toman en la iglesia. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Bueno, yo me llamo Esteban Quirós, soy miembro de la Iglesia Metodista y estudio diplomado en Estudios de la Religión en la Universidad Católica. Bueno, yo tengo una pregunta que es la siguiente. En mi lectura, que puede estar muy condicionada por mi propio desconocimiento, ¿no? Todo esto del Paracleto presentado como una forma de hacer iglesia en la marginalidad, en el cuestionamiento de estructuras jerárquicas, digamos, que quieren imponer la verdad. Yo no puedo evitar pensar un poco en lo que es la Reforma Protestante, ¿no? O sea, el protestantismo en sí como un acto de cuestionamiento hacia quien quería, digamos, controlar la verdad. Esto que de alguna manera formula Tillich cuando dice que el principio protestante de este cuestionamiento hacia un absolutismo que viene desde arriba, representado por doctrinas, dogmas que vienen desde abajo, desde lo humano, lo temporal. Entonces la pregunta es, ¿por qué? O las preguntas son, ¿por qué cree usted que a lo mejor en el protestantismo esto no aparece tan tempranamente, o si aparece, a lo mejor, no sé si aparece o no aparece? ¿Y cómo podríamos hacer para que el Paracleto también aparezca como un elemento a integrar dentro del protestantismo como en toda su esencia? Porque pareciera ser que este cuestionamiento, estas tesis no llegan hasta ahí. Esa es como la idea. Gracias. Sí. Bueno, tal vez correspondería encerrar al protestantismo como el protestantismo del siglo XVI, con todo el valor que tiene para nosotros los protestantes, como un intento de los tantos que la Iglesia cristiana ha tenido en estos 2000 años de volver a los principios, ¿no? Y al hacerlo puede cometer errores como los seguimos cometiendo. Entonces, hubo momentos iniciales de la Reforma Protestante donde sí fue posible ver el reclamo que mencionas en contra, digamos, de una autoridad que piensa por todo, ¿no? De hecho, precisamente está el tema del principio protestante de Tillich,
que menciona esta idea, pero está también la hermenéutica bíblica que surge de la Reforma Protestante. O sea, la cuestión está, ok, acá está el texto bíblico, si no me convencen racionalmente de que lo que ahí dice no es lo que dice, entonces yo no cambio de opinión. El texto bíblico nos equipara, porque entonces no puedo llegar yo con jinetas propias a decir, mire, lo que ahí dice es esto, y se lo digo yo porque tengo esta jineta, cuando el otro no está viendo que dice eso, ¿no? Entonces la lectura protestante nos equipara. Pero eso fue el comienzo. Rápidamente, como pasa con todos los movimientos religiosos, esta cuestión se institucionaliza y necesitas darle un orden. Al darle un orden, partes con las mejores intenciones y puedes terminar de la peor forma posible. Por eso esto que pasó a fines del siglo I, con un evangelio como el Cuarto Evangelio, que en el fondo es el texto de toda una comunidad, que por las epístolas sabemos que es una comunidad que está esparcida en diferentes lugares geográficos. O sea, no es solo una iglesita, es una forma de cristianismo. Para el siglo II ya está metida en la iglesia jerárquica. Entonces no es extraño que el protestantismo del siglo XVI, pero después todos los movimientos de renovación, el anabaptismo, y los movimientos que surgieron después, que todos partieron cuestionando las estructuras, terminaron convirtiéndose en estructuras rígidas, que le generaban dolor a quienes terminaban siendo subordinados en ese sistema. Claro, la existencia del Cuarto Evangelio es la posibilidad de que siempre que alguien aparezca siendo dañado en la estructura que surja, bien intencionada, se apele a esto para recordar que esta estructura no puede sino ser absolutamente temporal, porque el único sucesor de Jesús es el Paracleto. El problema es que no están las ganas de hacer la reflexión rigurosa respecto de los textos sagrados. Yo esa impresión tengo, no respecto al protestantismo clásico, la hago hacia todos, digamos, el mundo cristiano evangélico en general, probablemente católico también. No están las ganas de problematizar aquello que hoy me da seguridad, comodidad, el orden que hemos ganado, no querríamos perderlo, porque ¿cuál es la alternativa? La anarquía. Eso asusta, a todos nos asusta. No sé cuántos hemos escuchado la idea de que Dios es un Dios de orden. Sabrá Dios de qué orden hablamos, pero esto es algo a lo que decimos amén incluso, ¿no? Pues nos suena como lógico, ¿cómo no va a ser de orden? Sí, pero ¿de qué orden? Entonces, frente a eso, claro, todo esto que surge de este llamado a reconocer que el único sucesor de Jesús es el Paracleto, que la enseñanza perfecta viene del Paracleto, que el que convence al mundo de pecado es el Paracleto, etc., genera algo amorfo. Rápidamente, por una cuestión muy natural, se le da un orden. Ese orden se fosiliza. En la estructuración de esta cuestión hay algunos que terminan mal parados y son los sometidos, y ese ciclo entonces hay que retomarlo. Yo creo que esta idea de tener una Biblia sobre la mesa y tener la convicción más absoluta de que todas las estructuras que vamos creando, y también los dogmas que hemos ido creando, las doctrinas que hemos ido creando, tienen que ser de nuevo actualizadas y revisadas a la luz de la Escritura, y tener eso como convicción absoluta nos ayudaría a no eliminar las estructuras, sino a revisarlas permanentemente, no sea que al armar el edificio se nos quedó alguien apretado abajo. Entonces, cuando yo le dije a un profesor una vez que el cristianismo juanino había desaparecido, me miró con una cara de enojo y me dice, ¿cómo que desapareció? Nos dejó su evangelio. Claro, después de 2000 años que estemos hoy hablando del Cuarto Evangelio y de la posibilidad de analizar nuestras estructuras,
es la señal de que el cristianismo juanino no ha desaparecido, está presente en estas conversaciones, por ejemplo. Y lo que muestro en el libro, en el último capítulo, es que ha estado presente precisamente cada vez que hubo la necesidad de buscar cómo volver a una estructura donde los pámpanos lleguen directos a la vida, sin mediaciones eclesiales posibles. Ya. Buenas noches, profesor. Agradecer el esfuerzo académico que ha hecho en el libro, porque nos queda como insumo metodológico para quienes estudiamos teología. La pregunta es la siguiente. En una comunidad juánica en donde todos y todas son iguales y tiene un énfasis en torno a la acogida a aquellos que son marginados. En este sentido, ¿cómo respondería la comunidad juanina frente a la necesidad de las minorías sexuales a ser parte activa de ministerios al interior de la Iglesia? Buena pregunta. Para la comunidad juanina o juánica, el único criterio es bastante rigurosa de todas maneras, digamos, pero el único criterio que te deja o dentro o fuera, radicalmente o dentro o fuera, la comunidad juanina no es inclusiva en un sentido posmoderno, digamos, del término. Lo que te deja dentro y lo que te deja fuera es la aceptación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No hay preguntas de otro tipo. No tenemos la más remota idea de qué pudo haber pasado si la comunidad juanina se hubiera instalado como modelo para el resto de la Iglesia. Eso sería teología ficción, pero que tengo amigos que la hacen y que la hacen muy bien, digamos, muy rigurosamente. Pero yo no me atrevería a decirlo. Pero la comunidad juanina, tal como se presenta en el texto bíblico, no se pregunta por esas cuestiones. No es el caso de Pablo. Pablo está respondiendo varias décadas antes a conflictos distintos en sus cartas y por lo tanto tematiza el tema de, por ejemplo, no sé yo si se refiere a la homosexualidad, pero sí al coito entre hombres, por ejemplo, que es una cosa que él menciona. Pero la comunidad juanina no está interesada en ese tema, ni el Evangelio, curiosamente, ni las epístolas. Si yo tuviera que responder a partir de ese texto y no tuviera más libros en la Biblia, yo diría que la única pregunta que nos harían a todos es si estamos dispuestos a afirmar que Jesús, el que caminó entre nosotros, es el Cristo, la esperanza judía, y el Hijo de Dios, la esperanza helénica. Si firmamos eso, estamos adentro. Y la comunidad juanina no se hace más preguntas que esa. Profesor, nosotros también como estudiantes de teología, en este proceso vamos adquiriendo herramientas para servir a nuestras comunidades, en la práctica también. Y como miembro también de una comunidad y como miembros, quizás todos los que estamos aquí en denominaciones o instituciones con reglamentos y estatutos, quizás existe una disposición colectiva como desde una visión pastoral, desde por ejemplo la tradición a la que usted o la denominación a la que usted sirve, para una eclesiología liberadora como continuadora de un proyecto histórico para nosotros en el contexto latinoamericano? Yo creo que la esperanza en este punto, en nuestras denominaciones, en nuestras iglesias, está en evitar el suicidio intelectual de nuestros jóvenes. Los fundamentalistas más radicales de nuestras iglesias también defendieron la libertad cuando tenían 18 años. Pero algo pasó entre los 18 y tantos. No sé,
algún pastor que no quiso responder, algún maestro que quiso ser radical, alguien que lo amenazó, no sé, algo hizo que se convirtieran en personas que querrían tal vez esclavizar a otros en lugar de proveer un espacio de libertad. No, la esperanza está, yo creo, en los integrantes comprometidos de las iglesias, que deciden mantenerse comprometidos y mantenerse en una búsqueda permanente de la voluntad del Señor en la palabra. Porque lo que encuentras en la Escritura, lo que encuentras en el Cristo rememorado en los textos sagrados, lo que encuentras como revelación de Dios en la palabra, es lo contrario, no es esclavizador, es liberador. Liberador tal vez no en un sentido en que los medios hoy día pudieran proponerlo, no es una liberación para todo, es una liberación para servir al Señor. Y ese servicio al Señor está tremendamente imbricado con el servicio al prójimo, por supuesto, digamos, ¿no? Pero eso está tan claro en la Escritura que la única forma de justificar la esclavización que las iglesias suelen hacer en sus discursos es imaginar o es una acrobacia hermenéutica que te hace ciego a esta cuestión que está ahí y visibiliza reglas, normas, pautas, ¿no? Yo estoy convencido de que nosotros leemos la Biblia mucho más como los fariseos y saduceos de la época de Jesús que como Jesús. Bueno, ahí hay una vuelta. Entonces, la pregunta respecto de nuestras denominaciones o de la mía propia, la iglesia en la cual yo soy pastor o que nosotros somos pastores, o en la que participamos, yo creo que el camino es volver a leer los textos bíblicos en profundidad, de forma crítica, de forma informada, en comunión y en comunidad, de tal manera que problematicemos las interpretaciones que tradicionalmente hemos estado haciendo. Esto que hace la red, por ejemplo, juntar personas de diferentes tradiciones y permitirnos discutir nuestras creencias. Esto es el camino. Lo que tienen que recordar es que estas ideas también se le ocurrieron a los que hoy son fundamentalistas. Entonces, el desafío es mantener esto en el tiempo, ¿no? Y yo digo que en eso estamos. La pregunta sobre mi propia denominación, un poco la responde el hecho de que estemos en la biblioteca del seminario de mi denominación, digamos. Yo creo que estamos en una posición de querer hacer la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios no la vamos a encontrar en letra muerta, la vamos a encontrar en una búsqueda desafiante, problematizadora, inquieta, ¿no? Que Dios nos ayude a que las fuerzas no se nos agoten antes de dar pasos que se sostengan en el tiempo. Pero hay que darle a esto. Yo creo que algunos estamos en eso. ¿Hay esperanza entonces para esta iglesia imposible? Sí, yo creo, mira, el cristianismo vivió épocas terribles. Caseman, el discípulo de Bullman, decía que el cuarto evangelio entró como por debajo de la puerta al canon. Pero entró. Entonces, mientras los textos estén ahí, está la posibilidad de volver a ellos para repensar si aquellas cosas que decimos creer como doctrina de Dios realmente tienen su sustento en esta memoria conservada por aquellos que caminaron con Jesús. Eso hay que hacerlo con cierto rigor, ¿no? La expresión de que la Biblia es palabra de Dios y la sacralización del objeto Biblia ha impedido
la lectura crítica de los textos. Entonces, hemos convertido la Biblia en un objeto de adoración. Y al convertirla en un objeto de adoración, la Biblia pierde su utilidad. Deja de ser aquello para lo cual fue armada finalmente. Conservar los testimonios de quienes caminaron con el Señor, de quienes experimentaron la revelación históricamente y la rememoraron. Bueno, volver a leerla de esa forma, y tal vez aquí hay una pega importante para los estudiantes de teología y para los amantes de la teología, los que se están vinculando con el mundo teológico, es muy necesario. Yo alguna vez lo dije también en otro de estos encuentros, que otro de los problemas que esto tiene es que la iglesia escucha críticas siempre. La teología de Facebook en el último tiempo se ha vuelto famosa, digamos. Pero la iglesia tiende a no creerle a las personas que hacen esta crítica desde fuera. ¿Por qué tendría valor el cuestionamiento de la estructura cuando viene de personas que no tienen idea de lo que significa la vivencia de una estructura esclavizadora, por ejemplo? Y que tampoco en realidad está interesada en que los que hoy están siendo oprimidos vivan la libertad. ¿Por qué debiera la iglesia recibir esa crítica que lee en un muro de Facebook, pero que no escucha en la vida en comunidad? ¿No? Entonces, yo digo que la falta de compromiso con la teología, la falta de compromiso con la iglesia, hace que la reflexión teológica caiga en un vacío y en una inutilidad enorme. Entonces, ahí hay una cosa importante que hay que hacer. Los teólogos más importantes del siglo XX, Gugarten, Barth, Evelyn, el mismo Bullman. Hoy estaba leyendo un libro de sermones de Bullman. Para los estudiantes de Bullman, difícil imaginar que tengo un libro de sermones. Los tiene. Son gente profundamente comprometida con sus comunidades. Hay algunas revisiones históricas que hablan del pastor Barth, del pastor Gugarten, del pastor Brunner. Hay una generación de teólogos emergentes que creen que pueden hacer teología no al servicio de la iglesia. Eso no es verdad. La teología debe estar al servicio de las comunidades, ¿no? Es ahí donde yo pongo la otra mejilla y aplico esa palabra, no desde fuera. Entonces, en ese caso hay esperanza. En ese caso hay esperanza. Y este fervor teológico del que hablaba hace un momento, que está surgiendo en las comunidades, ¿no? Las academias bíblicas, nuestras iglesias, nuestras escuelas dominicales, en nosotros mismos, ustedes mismos, que tienen otras profesiones y que quieren vincularse con la teología, pues son miembros de iglesia y se han convencido que hay cosas para cambiar, que fue en realidad lo que nos hizo pastores a varios de nosotros también, ¿no? Haber crecido ahí y tener la sospecha de que yo puedo pararme sobre los hombros de mi pastor y dar un paso más, valorando mucho lo que él hizo, pero dar un paso más. Esta cosa, ¿no?, es la que puede transformar nuestras maneras de ser iglesia. Por eso, compromiso doble con la comunidad en la que participamos y con la reflexión teológica. Y ahí yo estoy convencido de que hay mucha esperanza. Yo al menos estoy no solo esperanzado, realmente entusiasmado. Estoy muy motivado con esto que estamos haciendo. Bueno, agradecemos al profesor por refrescarnos no solo la lectura del Evangelio de Juan, sino también refrescarnos la lectura de su libro. Vamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Para aportar? Mi nombre es Moisés Castro, del Instituto Bíblico Nacional. Agradecemos la instancia que se haya tomado de compartir con nosotros. Mi pregunta va más en el sentido pastoral, porque una relectura del Paracleto, sobre todo en comunidades que son
más bien de la población, que son más bien casi familiares, puede llegar a ser un poco violenta. Desde esta perspectiva, cuando nosotros salimos de aquí, salimos de nuestros seminarios y queremos compartir quizá un poco esta relectura, ¿cómo usted propone intentar hacerlo lo menos violento posible? Y se lo pregunto exclusivamente pensando en esas personas en donde este pensamiento, en donde la teología es elevada, en donde no le interesa mucho hacer relecturas de construcciones de lo que ya conocen para poder enfrentarse nuevamente al texto bíblico. Gracias. Es un tema que me encanta, de la iglesia, ¿no? Así como hay animales políticos, yo digo que yo soy un animal de iglesia, probablemente. El único o la única que entiende las sensibilidades de su familia y de sus iglesias son los nativos. No sé si me entienden con la expresión. Los nativos, los que son de ahí. Es como en la familia, ¿no? Cuando llevas a un novio o una novia a la casa y al oído le dice: a mi mamá no le gusta tal conversación en la mesa, no le gusta que el vaso quede en ese lugar, que el tenedor esté para ese lado. Sensibilidades que nadie tiene por qué saber, salvo el que está ahí. Entonces, la única forma de que el teólogo no destruya todo aquello que está a su alrededor es que esté profundamente enraizado en el entorno en el que quiere servir. En el que quiere servir. Por eso uno no tiene que enamorarse de los oficios que cumplimos en la iglesia, sino de la iglesia, ¿no? Cuando los pastores nos enamoramos del pastorado, o los teólogos nos enamoramos de las bibliotecas, y no de la iglesia, que es aquella a la que servimos, pasan estas cuestiones. Entonces yo vuelvo diciéndole a la gente cómo ha pasado historias que uno escuchó, ¿no? Abraham nunca existió, listo, matamos al 40%, ¿no? Además son cuestiones que basta que leas 2 libros más para saber que eso también se problematizó y luego, ¿no? Es lo que pasa en la historia de la teología. 2 días después los discípulos de aquellos que dijeron la barbaridad es más grande los refutaron y bueno, entonces uno de repente se queda con algo muy novedoso, va y destruye la iglesia porque no la ama. No, yo creo que es posible servir y servir con amor. La bibliotecaria de la Facultad de Teología, precisamente, de la Comunidad de Teología, cuando yo empecé a estudiar la licenciatura hace muchos años atrás, una señora, Elba creo que era el nombre, yo le planteé esta misma cuestión. Y me dice: mire, si usted fuera ingeniero, no llegaría a la casa a explicar en términos científicos por qué no hay que meter los dedos al enchufe. Usted sencillamente hablaría de una forma en que el resto de las personas entiendan. Y va a ser suficiente. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, la señora no era teóloga, pero yo creo que lo que me dijo fue una cuestión que me salvó el pellejo. Yo era un joven pastor en ese tiempo que tenía ganas de volver a hablar de la unión hipostática en el culto del día domingo y probablemente iba a quedar y las predestinaciones supralapsarianas, infralapsarianas, que en ese tiempo andábamos metidos con ese tipo de lectura. Hubiera sido terrible y no hubiera servido a nadie y se hubiera demostrado que no estoy enamorado de la iglesia, sino del oficio de teólogo o del oficio de pastor. Entonces ahí hay temas interesantes sobre ese asunto. De todas formas, la iglesia necesita teólogos que hagan el puente. Les pongo un ejemplo, perdón que me extienda con esto, pero es culpa de Moisés, que me toca un tema que me gusta mucho. Bueno, la mayoría acá
no digo que la mayoría, algunos probablemente han conocido la experiencia de estas exorcismos o manifestaciones así llamadas demoníacas, ¿no? Bueno, una amiga había visto esa experiencia recientemente y estaba muy choqueada con eso. ¿Qué es lo demoníaco? ¿Qué es lo demoníaco? Entonces fuimos a una charla con un profesor de sistemática y la chica hace la pregunta. ¿Qué es lo demoníaco? Pero ella estaba pensando en esto que vio que fue tan chocante. Alguien que convulsiona, alguien que grita, expulsa a los demonios, le hace confesar cuestiones, bueno, todos los rituales que hay para los exorcismos. El expositor, especialista en sistemática, dice, lo demoníaco, luego de pensarlo un poco, lo demoníaco es la otra cara de Dios. Obviamente, la pregunta de mi amiga no tenía nada que ver con esa respuesta tan interesante por lo demás. Digamos, basta que leamos a Rudolf Otto para que precisamente hubiéramos disfrutado esa respuesta. Pero mi amiga estaba preguntando una cuestión que vio en la esquina de su casa. El profesor estaba respondiendo otra cosa. Al día siguiente, entonces nos encontramos con el profesor de Biblia. Y mi amiga hace la misma pregunta en una discusión de análisis sociopolítico del texto. ¿Y qué es lo demoníaco? Pero ella estaba pensando en el chico que convulsiona. El profesor le dice, lo demoníaco es el imperio. Ni siquiera entendieron la pregunta. Yo creo que la necesidad que tenemos los teólogos de estar vinculados con la Iglesia es enorme. Si no logramos entender las preguntas, menos vamos a poder elaborar las respuestas. La elaboración de las respuestas requiere de herramientas de las más sofisticadas posibles. Y las preguntas van a surgir de la honestidad más brutal de nuestros hermanos y hermanas. Pero el gran problema que tenemos hoy día, no sé si el gran, pero uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, es que precisamente cierta forma de teología que se está haciendo no está escuchando las preguntas. Es más, no tiene idea cuáles son las reales preguntas que se está haciendo el hermano y la hermana en la iglesia. Y como no escuchamos esas preguntas, porque tampoco estamos con los hermanos y hermanas en la iglesia, entonces escribimos respuestas a preguntas que nos hacemos nosotros mismos, que surgen en nuestra mente, pero que no son las preguntas de la iglesia. En América Latina, la consigna de la teología de la liberación fue precisamente que la pregunta surgiera de la vida de las personas, ¿no? Décadas después nos hemos puesto bastante más sofisticados en nuestra teología y tengo la impresión de que si volvieran a vivir algunos de los próceres, de los que ya murieron, se preguntarían si acaso no nos mandamos un retroceso gigantesco en esto, ¿no? Algunos de ustedes leyeron a José Míguez Bonino, por ejemplo, habrán leído, habrán sabido de él, uno de los teólogos más connotados en América Latina. Lo velaron en su iglesia de Ramos Mejía, él era pastor, había sido pastor ahí. Su hijo, Néstor, era el pastor en el momento en que velaban al padre. La iglesita, voy a decirle de esta manera a propósito, en un barrio, un templo pequeño, estaba llena de gente. Yo estoy seguro que cuando
cuando mueran algunos de los grandes próceres de la teología europea, no los van a velar en una iglesita de barrio. A José Míguez Bonino sí. Consecuente además con lo que fue toda su vida. Los vecinos lo que contaban de él no era que el doctor Míguez Bonino escribía cosas enredadas. Era que en su práctica pastoral jugaba a la pelota con los chicos del barrio. Y por ahí se recordaban de una anécdota, y los que sabíamos de teología leíamos en la anécdota una profundidad teológica impresionante. Pero al vecino no le importaba la teología, sino la anécdota. La Iglesia requiere de la teología. No se ha podido eliminar a los teólogos en 2000 años. No, se requiere cada vez con mayor rigor, con mayor profundidad, con mayor conocimiento, pero teólogos cada vez con mayor vinculación a las comunidades de fe para oír adecuadamente las preguntas. No se puede responder desde fuera. El que responde desde fuera va a pisotear a los hermanos con los que trabaja. Y probablemente no le va a importar porque no está enamorado de la iglesia. Bueno, vamos a terminar, agradecer de nuevo al profesor por su participación y vamos a terminar con la lectura del último párrafo de su libro, bien interesante y bonito. Aprovechándonos de las palabras del propio Evangelio, podríamos decir que el Paracleto, después de todo y a pesar de todo, sigue con nosotros tal como lo prometió y en un doble sentido. Primero, sigue como el Espíritu Santo históricamente presente en la historia, pero también sigue con nosotros como discurso, como significante, como emblema de aquel sector de la Iglesia que intenta ser condenado a la imposibilidad. Durante toda la historia del cristianismo, cada vez que un sector minusvalorado de la Iglesia fue condenado a la imposibilidad, el Paráclito, con su discurso polémico y marginal, se hizo presente para hacer de esos discípulos, amados hasta el fin, una iglesia posible. Vamos a darle un aplauso al profesor y con esto agradecerle su tiempo. Y le tenemos un regalito al profesor también por su tiempo, así que no sé si nos pueden sacar una foto para las redes sociales. Un regalito en nombre de RT, de la Red de Estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.